Buenas tardes a todos. Epa, el audio. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye desde el fondo? Más o menos. Bueno, intentaré hablar más fuerte a ver si, bueno, teóricamente debería funcionar con el micro. Bueno, si no me oís en algún momento, me levantáis la mano y, ¿vale? Y voy hablando más fuerte. Bueno, soy Xavier Gil, soy cofundador y director técnico de Cherpa.com. Cherpa.com es una aplicación web de facturación y gestión de impuestos para pymes y autónomos. ¿Vale? Bueno, vengo a contaros un poco nuestra experiencia con multitenancy. Yo oí por primera vez hablar de multitenancy hace alrededor de unos 5 años, cuando buscaba qué arquitectura era la adecuada para montar nuestro servicio. ¿No? La definición de multitenancy es una arquitectura de software en la cual una sola instancia de aplicación ejecutada en un servidor sirve a varios clientes a la vez, ¿no? En nuestro caso esto significa que en una sola aplicación web tenemos muchas empresas que se conectan a nuestro servicio y cada una tiene pues, una aplicación personalizada con sus datos, ¿no? Y su propia estructura. En ese momento encontré un paper muy interesante que cualquiera que quiera trabajar con arquitecturas multitenant le recomiendo que se lea, que es de Frederick Chang, Gianpaolo Carraro y Roger Walters de Microsoft, donde explican básicamente cuáles son las arquitecturas más adecuadas para multitenancy y cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes. Haré un paso muy breve, ¿no? Para que todos más o menos estemos en el mismo punto. Básicamente, las arquitecturas que podemos encontrar son 3. Múltiples bases de datos, esquema compartido o múltiples esquemas dentro de la misma base de datos, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, múltiples bases de datos, pues simplemente para cada uno de los clientes que tengamos vamos a configurarle o vamos a tener una base de datos totalmente separada. ¿Cuál es probablemente el mayor inconveniente de trabajar con múltiples bases de datos? Al trabajar con múltiples bases de datos, lo que tenemos es una serie de recursos que consume cada una de las bases de datos que vamos a ir ampliando a medida que vayamos añadiendo clientes, ¿no? Mientras la principal ventaja es el nivel de aislamiento. Los datos están totalmente separados, ¿no? Y no hay posibilidad de que se mezcle información de un esquema a otro, ¿no? De un cliente a otro. Múltiples esquemas en la misma base de datos. Bueno, no todas las bases de datos soportan esta funcionalidad, ¿no? Postgres, Oracle, Microsoft Server sí tienen esta posibilidad y básicamente lo que es tener repetidas las estructuras separadas por carpetas o espacios de nombres, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la tabla de datos factura, la tendremos tantas veces como clientes o empresas tengamos dentro de nuestro servicio. Y por último, la siguiente opción que tendríamos de arquitectura son esquemas compartidos. Esquema compartido pues sería una sola base de datos donde todas las tablas tendrían que hacer referencia a una tabla que fuera empresa o cliente, ¿no? Entonces, cualquier consulta que hiciéramos tendría que hacer siempre referencias o tener que estar filtrada por ese campo. ¿Vale? Bien. ¿Cómo hemos hecho nosotros la implementación en nuestro sistema de Django, de múltiples tenants, ¿no? Nosotros utilizamos Django como framework principal de desarrollo y en Django existe una librería que es Django Tenant Schemas que de forma muy sencilla te permite hacer trabajar con multitenant, ¿no? Django Tenant Schemas utiliza el paradigma de medio que os he comentado, es decir, trabaja con una sola base de datos y múltiples esquemas dentro de la base de datos. A nosotros en ese momento nos pareció que era la más adecuada porque tiene el compromiso adecuado entre funcionalidad, nivel de aislamiento y facilidad de implementación. Bueno, ¿cuál es, ¿no? las ventajas o las funcionalidades que tiene Django Tenant Schemas? Básicamente lo que hace es implementar un middleware que enruta todas las peticiones al esquema adecuado, ¿no? De manera que cuando tú haces una petición a cualquier vista dentro de Django, con algún tipo de parámetro, por ejemplo la URL desde la que se está llamando o algún parámetro dentro de la cabecera HTTP, va a enrutar las peticiones al esquema dentro de base de datos que es el adecuado, ¿vale?
Y por otra parte también tiene que adapta el sistema de migraciones de Django para que funcione en el entorno de múltiples esquemas. Vale, bueno, y aquí viene un poco, ¿no?, el porqué de la charla, es qué problema nos hemos encontrado al trabajar con esta arquitectura, ¿de acuerdo? El principal problema es el volumen de tablas con el que acabas teniendo que trabajar, ¿de acuerdo? Nosotros, ¿cómo puedo cambiar un dato, o sea, una estructura de una tabla si acabo teniendo 250.000 o 5 millones de tablas, ¿no?, dentro de mi esquema? Que tenga la velocidad adecuada para hacer las migraciones y que con la seguridad adecuada, ¿no? Y el otro reto principalmente tiene que ver con las copias de seguridad. Los tiempos de restauración de la base de datos con Postgres trabajando con múltiples esquemas son extremadamente lentos, ¿no? Para que os hagáis una idea, ahora mismo nosotros podemos tardar entre 5 y 6 horas en hacer un restore de base de datos, ¿vale? Con lo cual, si vais a plantearos trabajar con múltiples esquemas, vais a tener que hacer multitenancy, son dos problemas con los que os vais a tener que enfrentar desde el principio y que vais a tener que atacar, ¿vale? Bien, ahondando un poquito en el tema de las migraciones, ¿vale? Las migraciones en Django Tenant Esquemas se realizan de forma iterativa, es decir, si tú tienes 100 tenants, va a ir haciendo cada uno después de otro. Si una migración básica dentro de Django tardaba un segundo en realizarse, cuando tengas que hacerlo en producción en todos tus tenants, en todos tus clientes que están en producción, pues tardará uno por el número de tenants, ¿no? En nuestro caso teníamos 3.500 tenants cuando preparé la charla, entonces era casi una hora para hacer una migración que el local tarda un segundo sobre tu base de datos en desarrollo, ¿vale? Con lo cual es algo que hay que tener muy en cuenta. Hace cosa de un año teníamos que hacer una migración que tardaba 1 minuto 8 segundos, 68 segundos, que al pasarlo a producción significaban 65 horas teniendo los sistemas parados para poder hacer toda la migración de datos, ¿no? Esto, por la naturaleza de nuestro servicio, era imposible, no podíamos tener 3 días sin dar servicio a los clientes, con lo cual dijimos, bueno, o cerramos o, o buscamos una solución. Bien, ¿cuál era nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo era conseguir llegar a hacer esa migración que ahora tardaba 65 horas en 5 horas, ¿no? Y bueno, un poco las estrategias que seguimos en ese momento. La primera fue reducir el número de clientes sobre los que íbamos a migrar datos, ¿no? Bueno, en un servicio como el nuestro, que es un servicio premium, freemium quiero decir, hay mucha gente que se da de alta pero que realmente no llega a usar el servicio, ¿vale? Pues lo primero que hicimos fue detectar a aquellos usuarios que se habían dado de alta y realmente no estaban haciendo un uso continuado del servicio, ¿no? Esto nos permitió reducir en 1.500, ¿no?, el número de tenants y por tanto ya quitarnos unas cuantas horas. Después, pues intentar optimizar al máximo los merge, las migraciones de Django, ¿no? Django Migrations tiene una utilidad en la que tú puedes ir haciendo merge, ¿no?, de migraciones y puedes ir optimizando al máximo el proceso de migrar tus datos, ¿no? Y después, la tercera medida que tomamos fue utilizar JSON, que, bueno, JSON-B es un tipo de dato dentro de Postgres que te permite tener básicamente un JSON dentro de una tabla. ¿Qué nos permitía esto? Algunos cambios que queríamos hacer en la estructura de la tabla, llevárnoslos a un campo JSON y de esta manera no tener que hacer modificaciones en la estructura de tabla. Esto también lo podíamos hacer porque ya teníamos en esas tablas un campo JSON que habíamos utilizado anteriormente, ¿no? y nos permitía, pues, no tener que hacer esas migraciones, no tener que modificar las tablas, la estructura de las tablas y únicamente introducir ciertos datos, guardarlos dentro de JSON. Después hablaré un poquito más de este tema. Y por último, la que fue la medida que realmente nos permitió mejorar las migraciones realmente, que fue paralelizar las migraciones, ¿vale? No sé si se ve bien por el fondo,
pero bueno, he puesto aquí el trocito de código que realmente hace que todo esto cambie, ¿no? Que pasemos de las 65 horas a hacerlo en menos de 5, ¿no? Sí, vale. Bueno. Son 3 instrucciones muy sencillas, pero que tienen mucha información al final, ¿no? La primera es una funcionalidad que tiene Python de convertir una función a la que tú le puedes pasar ciertos parámetros, pasarle unos parámetros por defecto, ¿vale? Entonces, lo que hacíamos es pasar los parámetros que son comunes a todas las migraciones y esto te genera una nueva función con una serie de parámetros que le puedes pasar, ¿no? De manera que tienes unos parámetros fijos y el resto de parámetros de esa función se los puedes seguir pasando a la nueva función, ¿no? Esto se llama una función parcial. Y después lo que hicimos fue utilizar la librería estándar de multiprocessing de Python, ¿vale? Bueno, para los que no conozcáis los multiprocesos, se diferencian de los hilos en que se ejecutan en un procesador diferente, ¿no? No es un hilo dentro del proceso que estamos corriendo nosotros, sino que levanta un proceso nuevo y se le envía la información que se necesita para que haga las operaciones, ¿no? Lo digo entonces como en Python tenemos el problema de cuando queremos hacer hilos, ¿no? Todo el tema del global interceptor lock, pues aquí no tendrías ese problema. Sería realmente instrucciones que se corren en paralelo. Y después simplemente el pool de multiprocesos que has creado, pues le vas enviando esta función para que se vaya ejecutando, pasándole cada uno de los tenants, ¿no? Cada uno de los clientes de los esquemas que quieres ir migrando. Vale. Con estos cambios conseguimos llegar al objetivo de reducir a 5 horas las migraciones, ¿no? Pero nuestro servicio sigue en marcha, que seguimos creciendo en clientes y para nosotros las migraciones siguen siendo un problema pues muy importante que tenemos que estar trabajando constantemente en ello, ¿no? Una de las mejoras que estamos acabando de implementar ahora es usar Celery para poder hacer migraciones no solo en múltiples procesadores dentro de la máquina en la que estamos, sino poder utilizar muchas máquinas para hacer esas migraciones. ¿Alguno de vosotros conoce Celery? Vale. Bien. Para los que no lo conozcáis, Celery es una librería de Python que permite utilizar un sistema de colas para lanzar tareas y que después se ejecuten en el mismo ordenador o en cualquier ordenador que esté escuchando en las colas, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, lo que hemos hecho nosotros es crear una nueva, hemos mejorado la librería Django Tenant Schemas, creándole la opción de trabajar con Celery para hacer las migraciones, ¿no? También os he puesto un poco el código para que vierais un poco la diferencia de trabajar con múltiples procesos o trabajar con colas, ¿no? Donde al final la idea sigue siendo, bueno, pues tengo que tener una función que es la que ejecuta la tarea, en lugar de aquí de hacer un parcial, lo que se hace es una tarea de Celery y después básicamente se vuelve a hacer lo mismo, se crea, en este caso es un group en lugar de un pool y se hace un for para ejecutar la función que hemos declarado sobre cada uno de los tenants, ¿no? ¿Cuál es la ventaja principal de Celery frente a paralelizar? Por lo que os he comentado. Al paralelizar, lo que estamos haciendo es aprovechar al máximo la máquina con la que estamos trabajando en ese momento. Es decir, estamos utilizando todos los procesadores, pero si queremos poder superar esa limitación, que es el número de procesadores que tengamos en esa máquina, necesitamos pues, crear algún tipo de forma de distribuir esa carga, ¿no? En este caso aquí el límite será la capacidad que tenga realmente la base de datos de atender las peticiones que vayamos haciendo, ¿no? Entonces, como siempre se puede poner
más base de datos, más máquina y solucionaremos el problema, ¿no? Esta parte. Vale. Bien, ¿cuáles son dos medidas más que estamos estudiando y que creemos que van a ser también fundamentales a la hora de mejorar las migraciones, ¿no? Empezaré por la última porque es la más fácil. Eliminación automática de tenants que no se usan. Nosotros ahora mismo todo el proceso de limpiar los tenants lo hacemos muy manual, ¿no? Una vez al año cogemos, miramos todos los usuarios que no han entrado durante todo ese año y eliminamos esos tenants. Bueno, pues estamos trabajando en hacer algún tipo de proceso que haga toda esa parte de forma automatizada, ¿no? Si tenéis que hacer algún tipo de desarrollo con multitenancy, creo que vale la pena ya desde el principio tener claro que los clientes o que los usuarios no tienen una vida eterna y que tenemos que ir haciendo pues, un garbage collector, ¿no? para ir limpiando instancias. Y después, migración progresiva, ¿vale? Migrar progresivamente implica tener de alguna manera varias instancias, ¿no? de tu aplicación corriendo para que, según si ya está migrado o no está migrado ese cliente, enrutarlo a la aplicación, ¿no? al servidor de aplicaciones correcto. Con lo que es una capa más de complejidad sobre la que ya tengamos. Pero la idea que creemos que vamos a tener que implementar sí o sí por el volumen que tenemos es esta, ¿no? Si nosotros, si en el momento que tenemos que hacer una migración de datos, va a haber un momento en que será imposible, por muchos procesos que hagamos, realizar todas las migraciones en todos los tenants a la vez. Entonces tendremos que ir haciendo de forma progresiva, ir migrando parte de los clientes y tener alguna manera de diferenciar cuáles sí se han migrado y cuáles no, ¿no? En el momento que tengamos esto, lo que tarde el conjunto de la migración, pues dejará de tener relevancia. Ahora, realizar esta capa extra de complejidad no es sencillo. Vale. Creo que he ido muy rápido. Bueno, no. Conclusiones. Bueno, a ver, si tenéis muchos clientes que tienen una estructura de datos pequeña, es decir, que tienen pocos datos, probablemente es mucho mejor optar por un esquema compartido, ¿vale? Un esquema compartido, las migraciones cualquier cambio en la estructura de datos va a ser muchísimo más sencilla. ¿Cuál es el gran problema, ¿no? con el esquema compartido? Uno, que toda la seguridad o todo el aislamiento de los datos depende del programador. Un pequeño fallo en una consulta, que se olviden, ¿no? de relacionar con la tabla principal, pues generaría una brecha en la información. Y que si tenéis clientes con desigual volumen de datos, puede haber algunos clientes que tengan una cantidad muy importante de información y otros que tengan muy poca, y que el sistema se vea perjudicado, ¿no? Para aquellos que tienen muy poquita información pueden ir muy lentas algunas consultas, ¿no? Porque el conjunto de todos los datos para una determinada tabla puede llegar a ser muy grande. Entonces, y después el tema del aislamiento. Si el aislamiento, es decir, si necesitáis tener una garantía de que no va a haber datos que van a pasar de un cliente a otro, el utilizar múltiples esquemas o bases de datos separadas es muchísimo más seguro que utilizar esquema compartido. ¿Vale? Os he comentado que nosotros habíamos utilizado el tipo JSON de Python, de Postgres, para reducir el número de cambios que teníamos que hacer en las tablas, ¿no? Para tener una flexibilidad en la estructura de las tablas. Bueno, sí, nos da una flexibilidad, pero también a un coste, ¿no? Si queremos tener si vamos a tener una base de datos que sea JSON, pues mucho mejor irnos a una base de datos no relacional, tipo Mongo o similar, ¿no? La ventaja de tener una cierta flexibilidad no nos tiene que deslumbrar, ¿no? Y decir, pues voy a meterlo todo dentro de un JSON y simplemente tengo 2 o 3 referencias, otras tablas y ya está, ¿no? Os he puesto aquí un enlace, ¿vale? A un artículo muy interesante de cuándo no debe usarse el tipo JSON B dentro de Postgres, ¿de acuerdo? Que básicamente lo que dice es
si son datos con una estructura relacional bueno, no va a poder hacer buenos índices y no va a poder hacer buenas búsquedas, ¿no? Lo que os he comentado desde el principio, hay que tener mecanismos para garantizar que solo tenemos los clientes activos. Y después, la última, colaborar con proyectos open source mola, pero no siempre es fácil, ¿no? Nosotros, todo lo que os he explicado que hemos hecho de las migraciones con Django Content Schemas, lo hemos compartido con el proyecto y, bueno, es un proyecto que no tiene el dinamismo a veces que se necesita para una empresa y, por ejemplo, esta última aportación, que es utilizar Celery, llevamos 3 meses y seguimos sin tener respuesta todavía de si les va a gustar, si lo aceptan o no, pero bueno, esto ya es muy bien. Pues, por mi parte... Si tenéis alguna pregunta, Javier. Vale.